yo vengo porque quiero mucho San Pedro. Es milagroso también San Pedro. Cuál es su deseo futuro? Que me dé más vida y para poder verlo y siempre estar con él en su festividad. Hoy día, por ejemplo, está de víspera de cumpleaños, día 28 de junio. Mañana es su día verdadero, mañana 29. Esperemos que todo vaya bien y salga magnífico, como todos lo queremos. Y queremos que nos dé un ejemplo más para que todos seamos creyentes de nuestra imagen como es Pedrito. He recorrido Chimbote al revés y al derecho y he visto que la pesca es el factor principal que mueve a esta ciudad, aunque en los últimos años hay que reconocer que hay otros lugares o medios de supervivencia del chimbotano que ya no solamente podríamos decir que la pesca es el único sostén que tiene la ciudad. Hace aproximadamente 251 años, pues venían los frailes dominicos para celebrar toda la novena de San Pedrito y se regresaban. Solamente estaban los días de la novena y se regresaban. Esa es la historia, digamos, un poco que liga la Orden de los Dominicos con la fiesta de San Pedro. Se cuenta pues que los pescadores o los primeros pescadores que tuvo esta zona vinieron justamente de Huanchaco, ¿no? Y cada vez que algún alumno me ha preguntado o yo he preguntado dónde se originó Chimbote, siempre digo, esto se originó en la zona de Huanchaquito, que está acá, y más allá había una zona que se llamaba Pueblo Nuevo. Y Pueblo Nuevo era la zona donde pusieron la primera o el primer templo de San Pedro. Sí, porque entiendo. Cada una, esto debe haber una zapate para colocar. Ya, ya está, ya tú vas bien. No se puede grabar, ¿eh? Mientras se cambia no se puede grabar. ¿Estás tomando fotos? No. No estoy tomando. Así. No hay nada más, ¿verdad? Se Había puede estado grabar. acá. Había estado acá. Cuando yo ya he ido trabajando, conociéndome, relacionándome más, fue donde ya en un año, en el año 95, todavía estaba vivo el finadito, Luis Van Berén, el monseñor. Y por él fuimos asesorados. Quien te habla, a mí lo tomé en bastante consideración y pedí que nos asesorara. Y él nos asesoraba.
y llegamos a hacer, porque tuvimos un problema con lo de consumo humano, o sea, que hablamos de los botes, querían adueñarse de San Pedrito. San Pedrito pues no era de todos los pescadores. Nombramos la hermandad por, asesorado por Monseñor, entonces, el Monseñor Luis Bambarén. Todos le consultamos a él, entonces hicimos y salimos adelante. Hice prácticamente, desde ahí se forma la hermandad de San Pedrito. Pucha, ahí ya va otra cosa, ¿verdad? Por decir, si estabas en primer año, ya llegamos a quinto año. Hay muchos que creemos y no creemos, pero yo que tengo mis años, San Pedro es lo máximo. Puedo recordar en estos momentos las procesiones por el mar. En ese momento, cuando uno sube, yo es la primera vez que he subido a un bote, a una embarcación. Para mí ha sido algo novedoso porque el vaivén te marea, ¿no? Y entonces, para mí eso ha sido pues muy novedoso de poder descubrir aquí, pero ya después con el tiempo te acostumbras y ves que lo más hermoso de la vida pues depende de ti, ¿no? De tu habilidad para sobrevivir. Yo creo que esta es una tradición que viene de padres a hijos, ¿no? O sea, es una tradición que se ha ido calando en lo profundo, aunque en los últimos años, lamentablemente, incluso puede deberse a la época de la pandemia, ha ido disminuyendo, ¿no? Pero pienso yo que es sobre todo a ese amor, a ese cariño de lo propio, de lo nuestro, que aún se mantiene, ¿no? Incluso hace unos meses, cuando estuvimos en la fiesta, hay un poeta y un escritor chimbotano que escribió o reeditó un libro que se llama Habla San Pedrito, ¿no? Que habla un poco sobre sus vivencias de niño, cómo es que tiene una relación muy cercana con esta tradición que esperemos no se pierda, ¿no? Porque esto nos habla de la identidad del pueblo de Chimbote, ¿no? Cuando uno dice San Pedrito, inmediatamente lo relaciona con Chimbote, ¿no?
más atrás va a pasar el parapaso, sale de ahí, por favor. Este año ha habido un repunte, eso es lo que nos ha parecido increíble. Todas las misas han estado llenas, no ha habido ninguna misa en que pues se haya pensado que hay poca gente. Todas han estado llenas y eso no pasaba hace años, ¿no? Para mí eso es unos estampas de autenticidad de Chimbepán, el cariño auténtico. Y si tú vas cariño auténtico, ya cantes la victoria.